El Señor les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más poder estudiar acerca de la palabra del Señor. En Santiago, capítulo 1, versículo 19 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La recomendación aquí del apóstol es que todo hombre sea pronto para oír. Y vimos en la semana pasada que allá en el huerto del Edén, Adán fue pronto para hablar, pero muy tardo para oír. Él habló defendiéndose de su caída al haber escuchado a su esposa, a escuchar la voz de la serpiente en vez de la voz del Señor. Y allí él se defendió, pero fue tardo para oír a su Señor. Es por esto la recomendación del apóstol. Nos vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 5. Que nos dice lo siguiente. Desde el versículo 11 al 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque cuánto os habéis hecho tardos para oír. Y el consejo del apóstol Santiago era prontos para oír. Y aquí la queja del apóstol Pablo es: os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, había pasado un tiempo largo y el apóstol dice que ya deberían ser maestros. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Volver a empezar de nuevo, dice, los primeros rudimentos. ¿Por qué? Por ser tardo para oír. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y hemos visto, lo sabemos, que la leche es para el bebé, para el niño pequeño. Tiene que transcurrir un tiempo para que el pediatra diga: ya le puede empezar a dar papillas. Y de a poquito empieza el alimento sólido. Pero cuando es pequeñito solamente tiene que tomar leche. Y aquí los hermanos tenían que volver atrás con los primeros rudimentos y volver a la leche. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es inexperto. ¿Qué significa ser inexperto? No saber la profundidad de la palabra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquellos hermanos que no hay necesidad de volver y volver a repetir, sino es lo que ponen su oído atento a la palabra del Señor. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es lo que la palabra del Señor quiere de nosotros, que seamos maduros para poder avanzar en la enseñanza de la predicación del Evangelio. Nos vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 13. En el versículo 11 nos dice lo siguiente: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. El niño tiene que hablar, juzgar, hacerlo todo como niño, por su edad, por su crecimiento. Y eso es lo que pasa en la iglesia del Señor, que nos quedamos a veces como niños espirituales
y tenemos que dejar de actuar como niños y entrar en la madurez que nos pide el Señor. Si nos vamos al libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo 28 nos dice: ¿a quién anunciamos? El apóstol le está hablando acá, amonestando a todo hombre, sin excepción de persona, y enseñando a todo hombre en sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Quiere que todo hombre esté perfecto en Cristo Jesús, o sea, que esté maduro en el Señor. Y allí en 1 Corintios, capítulo 2, nos dice lo siguiente, 2, 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No puede haber una profundidad en la sabiduría si no se ha alcanzado una madurez espiritual. Y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No es la sabiduría terrena. Más dice el versículo 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí habla de una sabiduría oculta. A veces hay personas muy instruidas, muy educadas, pero no entienden esta sabiduría espiritual. Está oculta para ellos. Pero aquí dice de que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, hermano, el Señor quiere que entremos en esta sabiduría. Pero para esto no podemos estar retrocediendo a los primeros rudimentos, sino que tenemos que avanzar. Allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, nos dice lo siguiente. Del versículo 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí tenemos que aprender de Cristo, que padeció, y por lo que padeció, dice el apóstol, aprendió la obediencia. Fue perfeccionado, o sea, llegó a la madurez que nuestro Padre desea. Ahora nosotros tenemos que entrar en esta escuela, en la escuela del Señor Jesucristo, para ser perfeccionados y para alcanzar madurez. Ahora vamos a ver la obediencia de Cristo en el Evangelio de Juan. En el capítulo 12, versículo 49. Dice así: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir
y lo que he de hablar. El Padre le dio mandamiento tanto de lo que él debía decir, lo que debía hablar, y él se ciñó a esto. No se salió de lo que el Padre le encomendó. Así también nosotros como sus discípulos tenemos que ceñirnos a su palabra. Allí, en los rudimentos, creciendo, alcanzando madurez. En el libro de Colosenses, capítulo 2, nos dice lo siguiente. Capítulo 2, 1 al 4. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Alcanzar pleno entendimiento es alcanzar la madurez. Y en el versículo 5 dice, en el versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La persona que no tiene madurez es fácilmente engañada con palabras persuasivas. Acordémonos que el enemigo es engañador y allí trata de engañar. Lo vimos en el huerto del Edén, tergiversando las palabras de Dios. Así también cuando no hay una madurez, cualquiera puede engañar con palabras persuasivas. El versículo 5 dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mire qué maravilloso, dice, gozándome, porque hay un crecimiento. La palabra produce crecimiento y el Espíritu Santo es poder para hacernos producir frutos. El versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ahora, ¿cómo recibimos al Señor? Como fuimos enseñados. Nos trazaron la palabra, nos trazaron la enseñanza. Hubo un discipulado como el que estamos ahora aprendiendo y nos alimentaron. Hubo trabajo, hermano, en nosotros. Es por eso que tenemos que valorar y llegar a una madurez. Y dice el 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hermano, así como hemos sido enseñados, esta palabra que fue trazada, ya sea por un pastor o por un evangelista, debemos entrar en obediencia. Vamos a dejar esta lección hasta acá, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga. El Señor sea produciendo en cada uno de nosotros esa madurez.